Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del método Dolorier, ¿no? Que este fue creado por el maestro Ricardo Dolorier con la intención de ver varios aspectos para una mejor facilidad de comprensión lectora, tales como nos dice o nos indica que la lectura cultiva la autoestima de los estudiantes, que ayuda a que posea conocimientos y actitudes, se construya a niños que sean productivos y le incentivan a ser solidarios, ¿no? Principalmente el método Dolorier tiene un principio que es lo que escucho, olvido, lo que observo, recuerdo y lo que hago, aprendo. Que es un proverbio chino muy antiguo que es muy utilizado y tiene mucho significado, ya que nos embarca a nuestra educación tradicional antigua, donde que solamente era el docente quien indicaba y el niño era un sujeto pasivo que solamente lograba escuchar, ¿no? Por eso nos dice que lo que nosotros generalmente escuchamos lo olvidamos, pero lo que nosotros observamos lo recordamos o lo llevamos en la cabeza, pero sobre todo lo que nosotros hacemos en concreto lo aprendemos, ¿no? Por lo tanto, Dolorier, tiene muchas concepciones sobre la lectura, ¿no? Para él leer tiene muchos significados. Por ejemplo, leer es importante porque leer con un tono de voz debe ser adecuado. Es muy importante saber captar las ideas principales, entender el mensaje y los objetivos del texto. Priorizar las ideas y distinguir estas ideas principales con las secundarias. También nos invita a reflexionar, analizar, razonar y opinar y darle un juicio propio a la lectura que nosotros estamos leyendo. Aprender así sintetizar y resumir con nuestras propias palabras la lectura que nosotros hemos leído, saber comparar positivamente las nuevas ideas que estamos adquiriendo a partir de este texto con las ideas previas que hemos tenido antes de leer el texto, ¿no? También nos dice que debemos de comprender y ordenar estas ideas y expresarlas de manera natural con nuestras propias palabras. ¿Qué nos quiere decir? Que a la comprensión de un texto debemos de saber nosotros poder explicar con nuestras propias palabras, ¿no? También Dolorier nos presenta dos tipos de lectura, que es la lectura oral y la lectura silenciosa, el cual nos dice que la lectura oral debe de hacerse con un tono de voz adecuado, que debe ser un tono de voz alto. Debe estar este tono de voz debe estar bien entonado, bien pronunciado, y sobre todo esa lectura debe ser leída de manera lenta. También nos dice quien entona a leer va a entender lo que lee. También quien entona a hablar va a aprender fácilmente a poder escribir. Entonces, cabe resaltar que este método utilizado por Dolorier es como una estrategia didáctica, ¿no? Que invita a que los maestros utilicen, y es para que los estudiantes puedan aprender a entonar con su voz y puedan resaltar los signos de puntuación durante esta etapa, ¿no? También nos presenta lo que es la lectura silenciosa, que más que toda esta lectura silenciosa sirve o ayuda al estudiante para que pueda asociarse e identificarse con el texto que está leyendo. En otras palabras, nos quiere decir que esta lectura silenciosa ayuda a que el estudiante pueda entender o comprender a profundidad el texto. También nos dice que es muy importante sobre el vocabulario, ¿no? Que el vocabulario se aprende leyendo, ¿no? En tal sentido, este método Dolorier también, uno de su fin es que el estudiante debe aprender a tener un bagaje cultural a medida que vaya adquiriendo conocimientos, ¿no es cierto? De que va a tener palabras nuevas, y estas palabras nuevas ya van a ser fáciles de ser entendidas en un texto. Entonces va a ser más fácil el entendimiento de un texto, ¿no? También nos invita o nos habla de la redacción, que nos dice que la redacción forma parte o hábito de la comprensión, que es ordenar y sistematizar las ideas centrales de un texto. Por ende, nos presenta un proceso, ¿no? De una manera correcta de redactar. Por lo tanto, acá nos dice, se aprende a redactar lento, lo cual
Este proceso se inicia con realizar de manera constante ejercicios de redacción, como por ejemplo con oraciones tomadas con palabras de vocabulario, que nos quiere decir redactar oraciones con palabras que nosotros ya conocemos, redactar frases motivadoras y exponerlas con pequeños párrafos. Redactar también y utilizar una buena ortografía son puntos claves para el ejercicio exitoso del método Dolorier, o sea, tener una muy buena ortografía. Para esto también nos propone 5 modalidades. 1. La lista ortográfica, que son palabras que suenan igual, pero tienen diferentes escritura y diferentes significados. La derivación ortográfica, el listado de expresiones usuales que normalmente encontramos en los textos, y el dictado ortográfico, ¿no?, que se inicia incluso en primer grado de primaria. Luego que también los estudiantes puedan tener muy bien en claro sobre las reglas ortográficas para una mejor lectura. Entonces, también nos dice que la memoria visual le demuestra como el método de la enseñanza-aprendizaje más eficaz para el estudiante memorice las reglas ortográficas. ¿Qué nos quiere decir? Que al niño, al leer un texto, lo va a visualizar y va a diferenciar lo que son las reglas ortográficas. Entonces va a ser más fácil entender sobre las reglas ortográficas. Luego nos habla sobre los criterios para la selección de textos. O sea, ¿qué textos debemos de invitar a nuestros niños a que lo lean? Uno es que las lecturas deben ser breves y cortas, para que el niño no tenga aburrimiento. Luego de que el lenguaje el lenguaje que está escrito en el texto debe ser de contenido familiar y sencillo, o sea, fácil de entender. Las oraciones del texto deben estar constituidas por el sujeto y el predicado. También debe estar argumentado con un tema agradable, interesante para el estudiante. Y también nos dice que la mayoría de estos textos deben contener algo de cultura, ¿no?, de sentimiento de peruanidad. Debe estar constituido por fábulas, leyendas, cuentos regionales que le puedan interesar y gustar a nuestros estudiantes. También nos da, por ejemplo, al término de una lectura debemos hacer interrogantes. Están las preguntas de retención, preguntas de comprensión, preguntas de enunciamiento y la de recreación. Así como también Dolorier nos presenta las características de su método, el cual nos dice que es integral, porque este método está direccionado a que el estudiante se forme con principios, con valores, con conocimientos. También nos dice que es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque es fácil de aplicar dentro del aula. También nos dice que promueve la socialización de los niños, porque este método permite que los estudiantes aprendan a relacionarse con los docentes, con sus compañeros, con sus padres, con su entorno en general. También que es integrador, porque permite ser aplicado en todas las áreas curriculares que están dentro de nuestro DCN. También es que es formador de valores, ¿no?, que promueve la formación de valores dentro de la sociedad, ¿no? También nos dice que la comprensión lectora y el método Dolorier consisten también en lo que es hablar y escuchar, no solamente hablar sin escuchar, también leer, comprender y redactar y autocorregirse, autoevaluarse, ¿no? Eso es muy importante para la mejora de nosotros mismos. Luego está la lectura, técnica de la lectura oral comprensiva. Cómo nosotros podemos entender mejor el texto, que es, primero, ¿no?, subrayar aquellas ideas principales de nuestro texto. Eso nos va a ayudar a identificar de qué trata el texto. Luego también resumir nosotros con nuestras propias palabras de qué trataba el texto. Y luego elaborar un esquema para una mejor visualización del texto, ¿no?, de qué es lo que nos ha querido enseñar el texto, las ideas principales, los objetivos, el fin. Entonces, en eso consiste el método Dolorier.